Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Levantando al Caído. Esperamos que el Señor le haya bendecido de una manera muy especial. En el día de hoy queremos hablar acerca de la lucha con la duda, la lucha contra la duda. Si no estás suscrito, dale like, comenta, suscríbete, dará la campanita para que así puedas recibir cada una de las notificaciones. Cuando hablamos de la duda o cuando hablamos de la lucha de la duda, tenemos que, ¿verdad?, tener en cuenta que cuando hablamos de duda, estamos hablando de algo que no se determina hacer, o en este caso donde la persona está vacilando o ambivalente de saber qué es lo que debe de hacer o no hacer. La duda, cuando uno mira, es el desafiante, es el que descalifica todas las cuestiones que hoy nosotros consideramos como realidad, todo lo que de una u otra forma estamos tratando de darle comprobación o darle validez. Eso a veces se convierte en nuestra duda, las cuestiones que a veces tenemos, nuestras cuestiones, nuestras dudas, nuestras preguntas hacia ciertas cosas, se generan y nacen de nuestras propias dudas que tenemos como personas, sea, ¿verdad?, en el mundo, como también dentro de la iglesia o lo que somos como cristianos. ¿Por qué razón la duda viene siendo uno de los problemas más peligrosos para la vida de una persona? Bueno, porque la duda se viene recreando en tus inseguridades y se recrea también en tus propios temores. Dentro de ese caso podemos ver que la duda viene a ser como este tipo de mezcla motivada por tus inseguridades, pero al mismo tiempo con cuestiones que personalmente tienden a tomar ventaja de nuestra vida. Eso puede ser en nuestros temores, como nuestros miedos, cosas que tenemos terror, cosas que personalmente estamos tratando de conseguir, pero tienen un motivo detrás por qué tendemos a hacerlo. Y podemos hablar de los malos encuentros, podemos hablar de las cuestiones de las malas experiencias, podemos hablar por qué las personas tienden a dudar y lo tienden a hacer por lo que dirán, no tan solo por lo que dirán, por lo que no dirán tampoco, sino que siempre la persona está creando o formando acorde a sus inseguridades y temores mediante su duda. En pocas palabras, que la duda viene a recrearse sus inseguridades y en lugares donde a veces termina mutilando el corazón de la persona. Pero me impresiona porque Lucas 17, versículo 5, los apóstoles le dicen al Señor: aumentanos la fe. Y ahí es donde viene a ser el caso con la batalla de nuestras dudas. Cuando uno mira, uno siempre tiene que observar que la duda nunca va a estar a favor de lo que parece ser real o lo que parece ser verdad. La duda siempre va a estar cuestionando cada una de esas cosas. Pero ¿dónde realmente está el problema de la duda? La duda, vamos a ver cómo la duda tiene dos bandos o tiene dos realidades que pueden ser de beneficio, como también pueden mutilar y destruir la vida de una persona. La duda puede llevarte a lugares profundos, pero también la duda puede destruir ese camino que posiblemente tú creaste por años. A mí me encanta cómo el griego define la palabra duda y la considera como algo que no tiene caminos. En pocas palabras, algo que no tiene firmeza, no tiene estabilidad, no tiene ese lugar donde ellos o nosotros podamos poner nuestros pies firmes. Pero la pregunta sería, ¿dónde o cuál es el problema de la duda? Bueno, el problema de la duda, o en la parte donde conseguimos, cuando hablamos de la duda, yo sé que rápido nosotros llegamos a los puntos que pues las personas tienden a soler llegar, donde pues la duda no es de Dios, a Dios no le agrada. Pero hay que entender que lo que a Dios no le agrada no es la duda en sí, sino hasta a dónde te está llevando la duda o en qué dirección la duda te va a llevar. Hay veces que nosotros hemos dicho que la duda se convierte como el enemigo de nuestra fe. La duda es el desafiante, es el que prueba nuestra fe, y en cierto punto es una verdad. Pero también la duda tiene otra moneda o tiene otra área que posiblemente nosotros nos olvidamos que la duda provoca sin darnos de cuenta. Por eso es que lo primero que debemos de entender de la duda es que el problema no es la duda, sino dónde están las perspectivas que la duda te está llevando. Y me explico. Tomaremos el escenario de Pedro cuando estaba con Jesús caminando en el agua. Todos sabemos en el mar, cuando sabemos la historia de Jesús caminando sobre encima de las aguas, todos entendemos que hubo una circunstancia de duda, temor, inseguridades, porque era un momento
totalmente trágico y complicado, y es impresionante. Vemos que Jesús, caminando por encima de las aguas, le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. En pocas palabras, no entres en este factor, no entres en este miedo, no hay necesidad porque yo soy. Pero me intriga porque hay una perspectiva acerca de la duda que Pedro tenía. Pedro le dice a Jesús: si tú eres Jesús, si tú eres ese personaje, di que yo vaya donde ti, di que yo me acerque a ti para entonces poder yo caminar contigo y saber que realmente eres tú. Ese es un producto de duda. Esa pregunta nace de la duda, y eso es una perspectiva de la duda. La duda llevó a Pedro a salirse de la barca, pero también la misma duda fue la que hizo que Pedro se bajara, o en este caso se ahogara por el miedo de lo que estaba viendo en el mar caminando. Significa que hay dos lados que queremos hablar acerca de la duda, de cómo la duda termina destruyendo, pero también al mismo tiempo también alimenta tu vida espiritual. Y comenzamos con una duda destructiva o peligrosa, o en este caso que mutila lo que tú has creado. ¿Por qué razón? Porque esa duda te va a dar una perspectiva no dirigida hacia Dios. Esa duda lo que va a hacer es desviarte del Señor, y por eso es que esa duda se vuelve peligrosa. ¿Por qué razón? Porque la duda no te hace mirar a Jesús. Cuando la duda no te hace o no te dirige mirar hacia Jesús, lo único que esa duda te va a convertir es solamente en una persona que va a estar ambivalente en todos sus caminos e inconstante a tal magnitud que tendamos de dudar de Dios, de su palabra y de sus promesas. Y eso me acuerda lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice así. Dice: pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí es donde podemos darnos de cuenta lo que efectúa la duda cuando te desvía de Dios, o en este caso, cuando tu enfoque, o mejor dicho, tu mirada no está en Dios y la duda entra. Lo único que la duda va a hacer es desviarte de Dios. Y cuando esa duda llega, esa es una duda peligrosa. ¿Por qué? Porque no te está acercando a Dios, no te está llegando a Dios, no te está apegándote, por así decirlo, a relacionarte con Dios, sino que te está desviando. Y esa duda es la más peligrosa. ¿Por qué razón? Porque ya mutila el camino que se ha creado, o destroza el camino que posiblemente nosotros como cristianos llevamos caminando en el Señor. Ahí es donde comenzamos a conseguir personas que comenzaron sirviéndole al Señor, buscando del Señor, creyéndole a Dios. Pasó una circunstancia donde llegó la duda, pero esta duda los desvió de Dios de tal magnitud que ahora no creen en Dios, no quieren saber de Dios, blasfeman en contra del nombre de Dios, y de una u otra forma tienen una ira en contra de Dios por ciertas circunstancias de la vida. Y esa duda es la peligrosa. ¿Por qué? Porque esa duda mutila, te hace ahogarte en lugares donde se supone que no te ahogues, cuando tú eres el experto sabiendo nadar. Y vemos un Pedro que experimenta lo mismo, siendo él un pescador, sabiendo lo que se experimenta en la mar, y la duda causó una cuestión incapaz de poder llegarse a lo que él decidió querer llegar. En pocas palabras, conocer de Jesús. Y ahí es donde vemos la perspectiva de cuando la duda se vuelve peligrosa. Se vuelve peligrosa cuando nuestra mirada no está en el Señor, cuando nuestra mirada no está ubicada en Dios. Y ahí es donde la lucha de esta realidad comienza. Y es porque cuando hablamos del combate de tu duda, hay que entender ciertas realidades. Primero, tú no tienes una fe perfecta, ni yo tampoco, y desde ese momento tenemos cuestionarios, tenemos preguntas y tenemos dudas delante de la presencia de Dios que todavía no han sido contestadas, todavía no tenemos la respuesta, o todavía de una u otra forma no sabemos qué es lo que pueda pasar. Eso puede llevarnos a las cuestiones de nuestro futuro, en las cuestiones de cosas que personalmente queremos respuesta delante de la presencia de Dios. Y ahí es donde podemos comprender de que primeramente no tenemos una fe perfecta. Siempre vamos a tener una cierta duda de cosas
que posiblemente no tenemos respuesta, y eso no es malo. La Biblia nos enseña claramente de que hay secretos que no se le ha sido revelado al hombre. En Deuteronomio hay cosas que nosotros no sabemos y nosotros tenemos que aprender y aceptar a vivir con esas cosas, porque a veces nosotros nos gusta tratar de buscarle y darnos respuesta a ciertas cosas, y a veces que muchas de estas cosas son productos de encontrar respuestas que nos desvían de Dios. Pero aquí es donde está el beneficio de la otra parte o de la otra perspectiva que Pedro experimentó. Pedro se hundió cuando la duda llegó y vio cómo el viento manejaba el asunto. Lo desenfocó por completo. Pero también vimos un Pedro que con la misma duda accionó preguntándole al maestro: si eres tú, dime que vaya donde ti para yo ir. Significa que también la duda, cuando está en la perspectiva correcta, cuando tienes la mirada en el Señor, la duda no tan solo puede convertirse en una cuestión que te detiene o te paraliza, sino que también la duda puede convertirse en el aumento de la fe que tú necesitas. Hay veces que la duda no tan solo se convierte en este obstáculo de tu fe, pero cuando tú tienes la perspectiva en Jesús, tú tienes tu mirada en Jesús, hay veces que la misma duda se convierte en un puente de tu fe presente a una fe que aumentaría en el camino. Y esa fe que a veces tenemos es producto de una duda. La fe que Pedro salió para caminar sobre encima de las aguas, ya que él caminó, es producto de la misma duda. Es producto de una duda que va en camino hacia Jesús. Significa que a veces el motor de tu duda se vuelve como el combustible, se vuelve como que la ayuda para aumentar la fe que ya tú tienes. Significa que a veces la duda va a correr un papel importante cuando tu perspectiva está en el Señor. Y eso lo podemos ver en cuestiones de Felipe y lo podemos ver en cuestiones de Tomás. Cuando miramos el caso de Felipe y Tomás, cada uno de ellos, o mejor dicho, estos dos personajes tenían preguntas delante de Dios. Y yo sé que a veces cuando la gente habla de duda y tenemos a tener este cierto eslogan de que usted obedece al Señor, usted no le pregunta, usted no le cuestiona. Me interesa porque para Jesús y los discípulos, lo más que le dio respuesta a experimentar cuestiones misteriosas de Dios fueron preguntas y dudas que sus discípulos tenían. Muchos de los discípulos no estaban claros si será Jesús, si será el Mesías. Cuando Jesús le hablaba de cuestiones de misterios del reino, lo más que habían eran preguntas, lo más que habían eran dudas. Y estas dudas no fueron deteniendo la vida espiritual de los discípulos, sino que la aumentaba, sino que los ayudaba a comprender los misterios que ya Jesús quería que ellos entendieran y que lo comprendieran a magnitud, para cuando fueran apóstoles pudieran enseñarle a las demás personas. Vemos un Felipe y vemos un Tomás que le hacen preguntas al Señor, y cuando le hacen estas preguntas, específicamente cuando hablamos de Tomás, le dice: ¿dónde está el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos a un Jesús que no regaña a Tomás por su duda. Y hay veces que hay diferentes formas que nuestra duda se da, y se da a través de preguntas. Hay veces que hay cosas que tú quieres preguntarle al Señor. ¿Por qué no preguntarle al Señor? Usted sabe que las mejores relaciones se crean o se forman a través de cuestiones y de preguntas. Las dudas a veces son las que van a crear este pensamiento crítico que nosotros como cristianos necesitamos. Hay veces que tú luchas con tu duda, no es ni simplemente tú querer estar en contra de tu duda. De la única forma que tú luchas con tu duda es cuando tu duda te quiere desviar de tu Señor. Pero cuando tu duda te está dirigiendo a donde tu Señor, cuando tu duda lo que quiere es saber más de tu Dios, tu duda no te está haciendo impedimento, tu duda lo que está es abriendo tu mente para que puedas conocer más al Dios que tú le sirves, puedas comprender más del Dios que tú le crees. Y eso fue lo que pasó con Felipe, y lo mismo mejor dicho con Tomás, y pasó con Felipe. Muéstranos al Padre. ¿Cuándo podemos ver al Padre? Jesús le dice: espérate, si yo estoy aquí, si ustedes me están viendo a mí, están viendo al Padre también, diciendo claramente de que estas preguntas no me ofenden, estas preguntas no crean dudas en cuestiones de que ellos no creían en quién era Jesús, sino que ellos tenían cuestiones que ellos querían respuestas para conocer y comprender más del Señor. Hay veces que tus preguntas no son
simplemente producto de una ofensa ante Dios. Hay veces que tus preguntas son respuestas a lo que va a aumentar tu fe. Y hay veces que vas a necesitar de hacer preguntas. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Y hay veces que esas preguntas son las que van a darnos respuesta a muchas de las dudas que experimentamos como cristianos dentro de nuestra vida cristiana. Eso no debe de convertirse en una cuestión de ofensa ante Dios, sino que eso puede también verse como una alimentación a nuestra relación con el Padre. Hay cosas que el Hijo le va a preguntar al Padre y hay veces que el Padre puede responderle como, pues, ¿cuál necesidad usted tiene de preguntarme de eso? Y es que ese es el deber del Hijo. El deber del Hijo es conocer las intenciones del Padre. El deber del Hijo es comprender lo que el Padre está tratando de hacer. Y es obvio que van a haber cosas que no vamos a tener respuestas porque nuestra mente finita no va a estar a la magnitud de una mente infinita, eterna, que no tiene límites por en sí mismo. Estamos hablando de Dios mismo. Y eso va a dejarnos con ciertas dudas. El problema de nuestras dudas es cuando nuestras dudas nos desvían de Dios. Recuérdate que la perspectiva de cómo tú miras al Señor es de la forma en cómo tú vas a sacarle beneficios a tu duda. Es así como hablábamos del temor. Hay veces que el temor tiene fortalezas y tiene sus propias debilidades. En el caso de la duda lo único que necesita es una mirada sobre de algo. Si tu mirada está en Dios, tu duda lo que te va a hacer es preguntarte quién estás conociendo, quién es ese Dios. En vez de tu duda, quitarte tu fe te la va a hacer más profunda. Y por eso a veces es necesario experimentar estas cuestiones que Pedro experimentó. Y tú te imaginas si Pedro nunca hubiera sido confrontado a la magnitud que fue confrontado en la mar con Jesús. Usted pensaría que simplemente Pedro se quedaría en la barca y no cuestionaría si ese realmente es Jesús. Todos sabían y todos dijeron lo mismo. Mira, aquí hay un fantasma. Pedro dijo, espérate, si él está diciendo que él es él, déjame que vaya donde ti, por tu palabra y yo voy donde ti. Y ahí es donde está la clave de cómo manejar nuestros asuntos con la duda. La forma en cómo luchamos con nuestra duda es tratar de tener una mirada en Jesús. La mirada en Jesús lo único que nos va a ayudar es a convertir nuestra duda en una fe mucho más profunda. O si nuestra mirada no está en el Señor, lo único que nuestra fe va a hacer es ser destrozada por nuestra propia duda. Es por eso que te invito a que puedas enfocarte en el Señor y por encima de las luchas que tú puedas tener internamente, de tus dudas personales y tus inseguridades y todas las cuestiones que puedas experimentar, entiende de que no hay una cosa que nos pueda dar mejor respuesta que enfocarnos y tener nuestra mirada en el Señor. No te detengas, sigue hacia adelante en el Señor. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta y dale a la campanita para que así puedas recibir cada uno de estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga.